Y los que vienen, los que van llegando, vos los vas incorporando, Román. Los voy incorporando y les voy a pedir en este momento que silencien el micrófono, así no hay interferencia, y después cuando haya intervenciones, obviamente, se desmutean y participan. Pero ahora vamos a comenzar con la palabra de Carlos, así que si quieren mutear. Dale, perfecto. Hay una Muy radio bien. de fondo que se escucha, así que si pueden mutear, bárbaro. Buenísimo. Adelante, Carlos. Vamos entonces. Muy bien. El título de esta charla, de esta conversación con ustedes, tiene que ver con cierto aspecto de provocación, en el sentido bello de la palabra provocar, que significa conversar, llamar a la voz. Y bueno, en este sentido, hay dos elementos que yo quisiera trabajar de una manera muy particular en biodanza, que son dogmas y paradigmas. El dogma, por definición, es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es un conjunto de creencias, sobre todo eso, de creencias, y de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Sí, eso es así y lo asociamos siempre a las religiones, el dogma. Hay un dogma católico, un dogma cristiano, hay dogmas judíos, musulmanes. Lo que sucede es que, según yo vengo reflexionando, este impulso dogmático, esta tendencia dogmática que de alguna manera constituye y se cristaliza en las religiones, está en innumerables campos de nuestra vida. Hay dogmas económicos, hay dogmas psicológicos, hay dogmas sociológicos, hay dogmas políticos y sociales, hay dogmas particularmente especiales en ciertas ideas científicas, y sin duda cuando se establece esta característica dogmática, es imposible discutir, es imposible reflexionar, porque son cosas que son tenidas como inamovibles. Es decir, el actuar contra esas ideas implica un acto, podríamos decir, de hostilidad para quien las recibe. Se da algo que es muy, muy particular, y es que no hay una diferencia entre la identidad personal y la reflexión o la idea, sino que hay una identificación profunda entre la idea y la persona. Y por lo tanto, cuando hay alguna cuestión o un cuestionamiento a esa idea, lo que se siente cuestionada es la persona, y por lo tanto la respuesta es siempre hostil, con rabia y de alguna manera como viviéndola como un ataque personal. Eso se ve en la religión cuando hay alguna discusión que pone en duda la existencia de Dios, o si pone en duda ciertas características especiales de los dogmas, como la virginidad de María, la resurrección de Cristo, y una serie de cosas que son imposibles de ser cuestionadas o tomadas desde un punto de vista reflexivo o histórico, porque eso está establecido así para ser no solo pensado, sino acatado. Es decir, depende todo el andamiaje estructural de que eso sea respetado al pie de la letra. Pero nos pasa no solo en los dogmas católicos, de los cuales formamos parte todos, nos pasa en los dogmas económicos. Le comentaba a Román que, preparando la charla, me encuentro con un texto maravilloso de Walter Benjamin, un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, que publicaron un texto de él póstumo que se llama El capitalismo como religión, donde él ve que
ciertas estructuras de las religiones judeocristianas se ven en el capitalismo. La deuda, la culpa. En alemán la palabra deuda y la palabra culpa se dicen con el mismo término, Schuld. Es decir, las dos expresan la misma palabra, la misma actitud. Entonces, así como se pagan las deudas, se pagan las culpas. Y por lo tanto, dentro de la estructura del dogma capitalista, la deuda es un elemento fundamental. El pecado sería la pobreza, la vagancia, el no ser productivo, pero al mismo tiempo eso genera una deuda, y esa deuda hay que pagarla socialmente, pagarla con impuestos, pagarla con relaciones especiales con el clero capitalista, que son los bancos, que son estas estructuras en las cuales se deposita toda la fe y la confianza. La fe del sistema está puesta en que hay ciertas cosas que son indudables. Para todo el mundo los bancos son gente seria, gente honesta. Muchos sabemos que no es así, pero tenemos puesta cierta fe y cierta confianza en eso. No lo ponemos en duda. Ahora, no voy a adentrarme en la cuestión de los dogmas económicos porque eso nos daría para muchas charlas y para muchas reflexiones. Pero me quiero centrar en cómo impacta eso en nuestra cultura, en nuestra estructura en biodanza. Y yo creo que en biodanza tenemos ciertos dogmas que no siempre reflexionamos, no siempre trabajamos de manera adecuada, y no le encontramos la vuelta a confrontarlo con algún paradigma que de alguna manera esclarezca, que de alguna manera genere ciencia, que genere reflexión. La definición de paradigma en contraposición a la de dogma es la de modelo. Un paradigma es un modelo, es discutible, se puede alcanzar mediante la reflexión, precisa consensos, precisa capacidades de discusión, es propio del pensamiento científico y filosófico. Ya Platón hablaba de ciertos paradigmas. Y bueno, lo que podemos observar en esto es que en biodanza hay ciertos dogmas. Yo voy a enumerar algunos, y me gustaría que después de enumerarlos, ver cómo han impactado en ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo han impactado en ustedes? Me parece que se me cortó el Zoom. ¿En serio? No, no lo sé. No, acá está. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Todos me escuchan? Perfecto. Bueno, Sí. buenísimo. Porque justo se me puso la pantalla negra y no sabía por qué. Bueno, el primer dogma que yo observo en biodanza tiene que ver con el dogma de la creación. A Rolando Toro se lo llama creador, algo propio de las religiones. Hay un Dios creador, está asociado a una cuestión de origen de la nada, de cosas que surgieron espontáneamente, y no solo a Rolando Toro, en el psicoanálisis se habla del creador del psicoanálisis o del inconsciente, por Freud, como si el inconsciente antes de Freud no hubiera existido, y como si antes de que biodanza aparecieran en el concierto del trabajo terapéutico, no hubiera habido ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de abordaje. No se cortó. De abordaje en el sentido de danzar la vida. Muy bien. Y el dogma de la creación tiene que ver con cierto aspecto en el cual a Rolando Toro se le asigna una palabra sagrada, que es creador. Y a lo que hoy es biodanza. Vamos a empezar por alguien que yo creo que es digno de ser resaltado y casi nunca nombrado en biodanza, que es Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, un gran psicoterapeuta, amigo en su momento de Rolando Toro,
fue presidente y director del Instituto de Antropología Médica, donde Rolando se formó, donde de alguna manera apareció el trabajo de biodanza, y cuando Claudio fue director de ese instituto, por indicación del doctor Hoffman en Chile, Claudio ya había sido formado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, ya era un médico psiquiatra que había conocido a Fritz Perls, que se había formado en la Gestalt, había participado del grupo Arica, había sido una persona de gran contribución al trabajo terapéutico. Y por lo tanto, no podemos decir que biodanza surge con Rolando Toro como creación. Claudio Naranjo tiene una especie de responsabilidad importantísima en la génesis del trabajo de biodanza, con todo el bagaje que él aportó, con todo lo que ha contribuido. Por otro lado, hoy sabemos, por nuestro trabajo con Cecilia, que el trabajo de psicodanza con el que empezó Rolando Toro es un trabajo propio del psicodrama. En los primeros congresos de psicodrama a los que accedió Rolando Toro aquí en Buenos Aires, la psicodanza era parte de los procesos de caldeamiento que se hacían en las sesiones de psicodrama. Y bueno, Rolando Toro conoció eso, y su inicio con psicodanza fue muy interesante porque todo el bagaje aportado por Claudio Naranjo en relación a lo afectivo, al cueca, se juntó a lo que Rolando recogía del psicodrama, de la psicodanza del psicodrama. Y aparece una psicodanza muy particular, que es la psicodanza que propone Rolando Toro, y al cual podemos llamar, sin ninguna duda, iniciador, algo que después se transforma en biodanza, que de alguna manera evoluciona el trabajo de biodanza, pero lo que podemos ver ahí que no es una creación. La creación tiene una responsabilidad y una referencia religiosa muy fuerte. Las cosas, de alguna manera, pueden ser iniciadas, fundadas o impulsadas por alguien, a lo cual podemos también advertir cierta historia previa, cierta y cierta contribución posterior, a la que muchos hemos pasado. Muchos hemos contribuido a biodanza. Cecilia Luzzi, yo mismo, César Wagner, un sinnúmero de facilitadores a lo largo del mundo han aportado muchísimo para que la biodanza sea lo que es hoy. Es decir, el paradigma biocéntrico, el paradigma del danzar la vida, no es un dogma creador inicialmente, como se puede hablar del dogma de la virginidad de María o de la creación del universo. Lo que estamos hablando es de algo que tuvo una procedencia, un origen, y después un desarrollo histórico y muchas contribuciones. Entonces, frente al dogma de la creación, yo propongo el paradigma de la construcción colectiva, es decir, lo que implica diálogo, pensamiento crítico, ego. Después está otro dogma que yo puedo decir que a mí siempre me ha molestado y ha sido motivo de muchas charlas y discusiones con Rolando Toro, que es el dogma de la salvación, lo voy a llamar así, que está relacionado con concebir a biodanza como ars magna, como lo mejor que existe, como la única cosa referencial que es mejor que lo demás, que es mejor hacer biodanza que yoga, que gestalt, que bioenergética, o que un sinnúmero de trabajos que son tan buenos o muchas veces mejores que biodanza. Esta cuestión de autorreferencia ciega, de que nosotros somos el camino, la verdad y la vida, como dogma, es bastante perjudicial, sobre todo para los nuevos facilitadores que se confrontan, que forman parte de un concierto de posibilidades a lo largo del mundo, de personas que hacen otras actividades, constelaciones familiares, qué sé yo, montones de trabajos reichianos, psicoterapias de distinto tipo, sistémicas, que son sobre todo convergentes. Y ese es el paradigma frente a esta visión de Ars Magna que a mí me interesa rescatar, el paradigma de la convergencia.
El paradigma de la convergencia significa que no solo históricamente nos hemos nutrido de otras técnicas o sistemas, nos hemos nutrido del psicoanálisis, de la psicoterapia junguiana, de la Gestalt, de la filosofía existencial, sino también que al mismo tiempo podemos ser fuente de nutrición para otras técnicas y también continuamos recibiendo el impulso de otros colegas, de otras corrientes que se juntan en la convergencia de un objetivo común, que sería el desarrollo personal o el desarrollo biocéntrico. Muy bien. Existen otros dogmas que para mí son sumamente perjudiciales y duros, como el dogma de la felicidad total o el placer. En biodanza como un lugar donde solo se trabajan emociones positivas, estados de ánimo de felicidad. En biodanza solo todos somos felices. Ahora, no hay lugar para la tristeza, el abandono, la pérdida, el desamor. Esas cosas no se conversan, porque de alguna manera arruinan el clima de biodanza que un colega de Chile definió muy bien como la happycracia, es decir, como el reino o el gobierno de la felicidad perfecta. Bueno, pero eso es un mito y un dogma muy perjudicial, porque en un mundo donde hay abandono, sobre todo hay destrucción ecológica, mucha tortura, donde hay profundo desamor, no podemos considerar que es anormal que alguien se sienta triste, o que eso no se puede traer al grupo de biodanza porque hay que trabajar solo aspectos positivos. Es una cosa sumamente dura y excluyente. Entonces, frente a ese dogma de la felicidad total o la felicidad perfecta, aparece para mí el paradigma de la integración, que tal vez sea el paradigma más importante del trabajo de biodanza. Es decir, el paradigma de la integración dice que no hay emociones ni positivas ni negativas, sino hay emociones y sentimientos tan legítimos unos como el otro. O sea, que alguien tenga una pérdida muy grande en su vida y no sienta tristeza, eso sí es patológico. La tristeza justamente es parte de una expresión genuina de su ser en el mundo. Entonces, no ver eso en biodanza, no poder acogerlo, no poder trabajarlo en el grupo, que la persona no sienta contención frente a un estado de profundo dolor, sería tremendamente patológico. Este paradigma de integración implica que hay no solo integración motora o integración sensitivo-motora, sino que hay una integración entre lo que sentimos y lo que hacemos. Y por lo tanto no puede haber una propuesta maníaca de que todos somos felices y que no se trabaja en biodanza en ningún aspecto que contradiga ese paradigma, ese dogma de la felicidad total. Bueno, después hay otros dogmas que me parecen importantes resaltar, que tienen que ver con el deber ser, los dogmas del movimiento perfecto, del movimiento correcto. Recuerdo haber comentado el impacto que me causó ver un apunte de biodanza en otro lugar del mundo, un apunte de metodología que hablaba de lo que muchos deben conocer como las posiciones generatrices. Esas posiciones generatrices tienen cierto origen. Yo no sé si todos lo saben, pero quien aportó a biodanza la idea de la posición generatriz como trabajo, como ejercicio y como conexión, fue un mimo ecuatoriano, José Vacas, que le aportó a Rolando Toro la idea de que había posiciones que eran de alguna manera generadoras de todo el movimiento humano que se veían en muchas culturas. Y que esas posturas que tenían que ver con pedir, con dar, con conexión a la totalidad, conexión al infinito, intimidad, valor, fuerza, esas posturas se podían expresar en la mímica y todo el mundo iba a entender qué era lo que estaba pasando ahí. Rolando, obviamente, tomó eso y lo tomó con mucho interés, y ahí yo creo que hay un valor muy grande, que es un valor de integrar al trabajo de biodanza algo que va a nutrir biodanza, que rompe esta idea de originalidad pura, de pureza religiosa. Y creo que
Lo que no se hace en biodanza es justamente reconocer el origen o la procedencia de ciertas cosas, que es lo que deberíamos hacer. ¿Y por qué no se reconoce? Porque se atenta contra el dogma de la creación. Rolando Toro creó todo, y Rolando Toro lo creó todo de la nada, y no hay intervención de otras cosas. Biodanza es un sistema puro. No es así. Hay aportes significativos de gente muy valiosa, que es bueno que en algún momento empecemos a reconocerlo, a decir gracias por eso. Hay algo fundamentalmente afectivo en el agradecimiento y el sentir que eso integró y forma parte de lo que nos ha nutrido como sistema. Y entonces en este sistema de corrección dogmática del movimiento, observo en un apunte metodológico que la posición generatriz de conexión al infinito es poniendo los brazos a 174 grados. Y yo dije, ¿quién va a andar con un transportador midiendo los grados en los cuales uno pone los brazos? Me pareció una cosa absolutamente rayana en lo ridículo y en lo absurdo. Es decir, solo si fuera una humorada, pero no era una humorada. Y tenía que ver muchísimo con esta idea dogmática de que hay un movimiento que es correcto, que hay un movimiento que es perfecto. En realidad, todos tenemos nuestro movimiento, y podemos decir que ese movimiento evoluciona, que ese movimiento va creciendo, o se va enriqueciendo, en la medida en que nos vamos integrando, en la medida que el trabajo vivencial, el trabajo de aproximación, toda la dinámica grupal, va modificando nuestra estructura corporal, nuestra postura, y hace que el trabajo o el movimiento sea de alguna manera mucho más grácil, mucho más coordinado, mucho más sensible. Ahora, eso no se hace de afuera para adentro, con una ortopedia. Ortopedia que siempre usé como referencia en contraposición a esta idea también dogmática de la ortodoxia. La ortodoxia que es tan propia de las religiones, sobre todo de la religión católica. Hay en el psicoanálisis una tendencia a hablar de la ortodoxia psicoanalítica, hay en el marxismo una tendencia a hablar de la ortodoxia marxista, y todos aspectos dogmáticos religiosos que se han metido en las ideas filosóficas y en la psicología. También en nosotros está esta idea ortodoxa de hacer las cosas como las dijo Rolando Toro, como está escrito, como es la palabra sagrada, sin reflexionar, a ver, ¿existe un movimiento que es el movimiento correcto? ¿O existe un movimiento que es el movimiento genuino, honesto, sensible de cada uno de nosotros? ¿Puedo exigirle yo a una persona que ha pasado por mucha tristeza, por mucha tensión y acorazamiento, que tenga un movimiento perfecto de afuera para adentro? ¿O puedo colaborar para que su cambio interno genere un movimiento integrado y diferente? Estas cosas yo creo que hay que reflexionarlas, porque frente a este paradigma, este dogma de la corrección perfecta o del movimiento perfecto, existe el paradigma para mí de la expresión honesta. Nosotros tenemos que apuntar sobre todo a la integración entre lo que sentimos y hacemos, y que esa honestidad en el movimiento que alguien exprese no esté fundada en que quiere actuar de acuerdo a un modelo externo que le digan cómo debe ser, y que nosotros veamos clones dentro de los grupos que se mueven todos iguales, que cumplen un papel en el cual podemos de alguna manera identificar un modelo y no una característica sincera y honesta. Me parece que ese paradigma de la honestidad y de la expresión genuina tenemos que rescatarlo en nuestro grupo. Se le opone siempre una idea a la cual Rolando hacía mucho énfasis, que es que biodanza no es una danza libre. Bueno, tal vez no, porque tiene una estructura, tiene ejercicios. No significa eso que sea una danza ortopédica, que sea una danza cerrada, que no se pueda hacer ningún tipo de expresión diferente que tenga que ver con la coherencia con lo que estoy sintiendo. Es muy diferente eso. Y después hay un dogma último que me gustaría dejar acá, que es el dogma de que biodanza es no verbal. Y yo creo que ahí hay tal vez un elemento dogmático tremendo, porque sin duda alguna los ejercicios vivenciales, el trabajo vivencial, transita por canales de movimiento, expresión de la emoción,
que no necesariamente se traducen en palabras. Pero eso no significa que sea no verbal. En el relato de las vivencias, en la comunicación entre compañeros, la verbalización es fundamental, forma parte del hacer conciencia de lo que nos está pasando. La vivencia no es un fenómeno aislado de la conciencia, la incluye, y por lo tanto, aun cuando no haya diálogo explícito, hay diálogo interno, hay diálogo permanente en todo lo que estamos viviendo. Biodanza no es una técnica no verbal, es una técnica vivencial, y conduce los ejercicios de alguna manera hacia un plano en el cual podamos trabajar la expresión, pero sin excluir la palabra. La palabra es fundante de lo humano. Como dice Heidegger, la palabra es la casa del ser humano. Y en esa casa habitamos. No es que de esa casa no salimos y estamos encerrados en ella, pero sin duda alguna habitamos ese espacio y de alguna manera nos constituye como cultura, como historia. Sin palabra no hay poesía, sin palabra no hay relato, sin palabra no hay historia. Y por lo tanto, biodanza es un sistema donde la verbalización es importante. No podemos decir que sea un sistema no verbal. Ahí hay una estructura dogmática muy fuerte. A partir de eso se habla mucho de otro dogma, que es que los facilitadores no interpretan. A mí eso me parece bastante tirado de los pelos, porque me revela. Yo creo que hay una ignorancia profunda en lo que significa interpretación. Se cree que la interpretación es justamente la que hace el psicoanalista, cuando de alguna manera traduce un sueño o un acto fallido o algún discurso del paciente, lo traduce a algo que él pueda ser consciente y que el paciente no vea. Pero eso no significa que la palabra interpretación se reduzca a eso. Nietzsche tiene una frase sumamente potente que dice: no existen solo hechos, existen interpretaciones. ¿Y qué significa esto? ¿Que no existen los hechos? Sí, claro que sí. No es que los esté negando. Lo que está diciendo es que el acceso a los hechos es a través de la interpretación. Nosotros interpretamos todo el tiempo. Interpretamos la música, interpretamos la emoción que estamos sintiendo, la traducimos de alguna manera en un gesto, en una forma de movimiento, e inclusive en palabras. Entonces, sin duda que el facilitador escucha e entiende y hace una interpretación. Lo hace inclusive cuando hay una lectura del movimiento, cuando está observando la vivencia, cuando participa y recibe la vivencia. Constantemente el facilitador está en ese espacio de interpretación. Bueno, esos serían sobre todo los dogmas más usuales, a los cuales yo les he contrapuesto algunos paradigmas. Me gustaría ver, sobre todo, qué dogmas han encontrado ustedes, qué ha aparecido en ustedes, para que a partir de eso podamos gestar nuevos paradigmas, una postura diferente en relación al diálogo en biodanza, sin pensar, como en las religiones, que estamos pecando, que si alguna cosa entra en discusión o en pensamiento crítico, si reflexionamos alguna cosa indiscutible en biodanza, no es que vamos a ser marginados o herejes o condenados. Me parece que estamos en una época en la cual tenemos que pegar ese salto de madurez, de apropiación, y ser capaces de discutir lo que nos parece que es discutible. En filosofía los griegos decían que hay algo muy interesante, que decían todas las ideas nacieron de lo que ellos llamaban la polemos. La polemos para ellos era el conflicto. El conflicto es justamente aquello que da lugar a contraposición, a la dialéctica, al diálogo, y que por lo tanto no todas las ideas son válidas o respetables. Las ideas nacen de eso. Hay ciertas ideas que nos parecen discutibles y que de alguna manera esta actitud a veces políticamente correcta, es decir, yo respeto lo que usted está pensando, no siempre es así, no todo es respetable. Lo que sí podemos decir es que todo es reflexionable, sobre todo lo que pensamos nosotros. No es algo que no se pueda discutir.
Yo lo pongo sobre la mesa y lo abro a la discusión, y obviamente pueden no estar de acuerdo conmigo, sería fantástico, así iniciamos el diálogo, pero también me gustaría escuchar si ustedes han encontrado estructuras dogmáticas que no se han atrevido a rebatir por este miedo a la exclusión que tantas veces aparece. Los escucho. Quien quiera participar, se desmutea y participa. Adelante. A ver, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Hola, soy Jesús. Buenas tardes desde España. Hola Jesús, ¿cómo estás? Encantado, Carlos. Mira, has hablado de un dogma que yo siento que no es dogma siquiera. Cuando hablas de la felicidad absoluta, Sí. de que en Biodanza todo tenemos la obligación de ser felices, y como tú muy bien dices, en la vida pues existe el sufrimiento, el abandono. Bueno, yo no sé si estoy yo muy equivocado con la biodanza que yo conozco, pero existen danzas de tristeza, existe la danza de contestación que tiene que ver con la rabia, existen danzas de abandono. Lo importante es que esos sentimientos acaben en un, digamos, si quieres, sí, un final feliz, pero esos sentimientos sí que se dan en biodanza. O sea que ese dogma quizás no es tal cual. No Yo sé creo si que no me has, está Carlos. pero si me ha escuchado. Volvió ahora. Sí, sí, perfecto, Jesús. Jesús, discúlpame, se cortó mi internet aquí y no terminé de escucharte. ¿Podrías? Sí, con gusto. Claro, A mí me pareció entenderte que sí, existe el dogma, digamos, de la felicidad completa, de la felicidad absoluta, ¿verdad? De que sí. en biodanza todo ha de ser happy, happy. Algo así, con esas palabras. Sí, Y bueno, pues quería simplemente reflexionar que en la biodanza que yo conozco al menos no es así. Existen danzas donde la persona expresa su dolor, se le acompaña, expresa el abandono, expresa la tristeza de perder a un ser amado, en llorar, se llora, es una liberación, y lo importante quizás es que esos sentimientos, ese camino conduzca hacia la luz, pero por supuesto que esos caminos se dan y se expresan. O sea, que no considero que todo sea felicidad en biodanza. Una persona tiene todo el derecho a estar triste en la clase, y quizás hay el arte del facilitador es adecuar esa clase a animar y a intentar a esa persona sacarla de ahí, pero con naturalidad y reconociendo que eso existe y que está ahí. por supuesto, sí, coincido plenamente contigo. Me gustaría resaltar algo que tú has dicho que me parece muy importante, por lo menos en la biodanza que yo conozco, dijiste tú. Sí. Y creo que eso es lo que nos va sucediendo, por ejemplo, cuando hablamos de dogmas religiosos, te vas a dar cuenta que las personas entienden la religión como de alguna manera, la van sintiendo o viviendo. Y creo que hay algunas personas que son religiosas y no son dogmáticas, pero creo que forma parte de esta estructura que no nos atrevemos a discutir. Lo que tú estás diciendo me parece muy valioso, porque quiere decir que estás entendiendo el sistema de otra manera. Ahora, yo hablo desde una historia en la cual he observado muchos grupos en el cual todo lo que no sea alegría, intensidad, es excluido. Excluido de una manera, te diría, hasta maníaca. Es decir, poniendo como énfasis que en su momento, cuando Rolando comenzó, decía, biodanza es una terapia del goce de vivir. Por supuesto, pero no existe solo el goce de vivir, existe muchas veces cierto dolor o cierto padecimiento, como dices tú, y que las personas pueden expresar. Eso no hace con que biodanza deje de trabajar sobre el paradigma de actuar sobre lo sano. Actuar sobre lo sano no significaría excluir el dolor, pero sí observo muchas veces que hay un énfasis enorme en que tenemos que ser felices, todos. Y creo que ahí se constituye, así como se constituyen ciertos mitos, así como la salvación o el cielo, se constituye una felicidad
que es una felicidad inalcanzable, que en el caso de muchas personas, el efecto que produce es, yo nunca voy a llegar ahí, yo no lo he tenido en mi vida y no sé si voy a llegar a eso. Se transforma en una propuesta muy ideal. De ahí yo observo esa cosa dogmática que me parece a la cual hay que oponerle un paradigma de integración, un paradigma en el cual nosotros podamos decir, no existen emociones solo positivas, existen emociones, sentimientos, y de alguna manera integración entre lo que yo siento y lo que yo hago. Sobre todo eso. Pero creo que en el fondo estamos de acuerdo, Jesús. Totalmente de acuerdo. Mi experiencia es que... ¿Puedo aportar algo a eso que dice Jesús? Yo también. Por supuesto. Bueno, sí, no, a mí me parece que lo que yo veo es que es una interpretación equivocada de lo que es el refuerzo del positivo, de trabajar con la luz, que yo veo mucho que la gente entiende así, ¿no? Que no vamos a mirar las sombras, no vamos a mirar los dolores. Y yo veo, bueno, vivo en Bélgica ahora, ¿no? Y bueno, yo viví en varios países, hice biodanzas en varios países, y acá en Europa yo veo mucho que la gente va a biodanza para pasarlo bien. Y un poco lo que habla Carlos del consumo también, ¿no? Es que como no tengo el abrazo en mi vida, voy a la biodanza para tener el abrazo. No tengo, ¿no?, el placer, voy a la biodanza para eso. Y la gente se escapa, y los facilitadores muchas veces, para no perder sus alumnos, siguen en lo que es siempre eso de pasarlo bien. Y yo escuché ya a compañeros diciendo, hoy no voy a la clase porque no estoy bien. Y la biodanza es para pasarlo bien, entonces estoy triste, si estoy cansado, si no voy. Entonces me parece que eso es algo que, bueno, muy importante de hablar. O ayer hablaba con una amiga que recién empieza biodanza y le hablaba de eso, porque ella me decía, siento tristeza a veces en la clase, ¿está mal? Y yo le decía, no, está buenísimo, es que venga lo que venga y que salga y que lo expreses. Entonces eso, bueno. Gracias, Adriana. Si posible, me gustaría también. Hola, Carlos. Hola, ¿quién es Mirtes? Mirtes. ¿Cómo Sí. estás, Mirtes? Bien, ¿y tú? Con mucha saudade. Hace mucho tiempo que no nos hablamos personalmente, ¿no? Qué bien. Sí. Primero de todo, te agradecer así por abrir este espacio de discusión que para decir la verdad, me hace mucha falta de hacer discusiones profundas a respecto de la teoría de biodanza, los principios y todo, ¿no? Esta cuestión del dogma es una cuestión que ya ven conmigo a mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que tú levantaste algunas cuestiones que tú ves como dogmáticas, ¿no? Pero yo me gustaría retornar a la raíz de esto, ¿no? Porque yo creo que podemos transformar todo en dogma, si queremos, ¿ok? Sí. Todos los puntos pueden ser dogmas. La diferencia entre entrar en un paradigma o un dogma es la forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, todo que yo pienso que es una verdad incontestable se torna un dogma. Entonces, yo creo que esto está en la raíz de comprender profundamente lo que es la biodanza, ¿no? Y ahí yo voy un poco a la formación de biodanza, ¿no? Porque hay formaciones que trabajan así. Esto es una verdad, tú tienes que hacer la danza así, debe reproducir exactamente como Rolando lo crió. Si no haces esto, es como un crimen, una cosa terrible, ¿no? Pero no hay, tú preguntas, pero ¿por qué Rolando hizo así? ¿Cuál es el fundamento? Ah, no sé, pero Rolando hizo así, así. Esto yo creo que más, es el equivocado. Claro, y más, a ver, no nos atrevemos a decir, ¿podría haber estado equivocado Rolando o no? Sí. Era infalible. También. Esta idea del Sí, creador infalible, él no se equivocó nunca. ¿Y por qué no se va a equivocar? Sí. Sí, yo creo que ahora, en este momento, es muy peligroso también porque así, ya me sucedió de decir algo y me dicen, el Rolando no dice así, pero ¿dónde está escrito esto? No sé, yo vi. Entonces, cada uno ouve de una forma también
Yo creo que esto da substancia para posturas muy autoritarias, ¿no? Donde incontestable, Rolando dice así, y yo voy a hacer así, porque Rolando dice. Y yo creo que la formación, al menos cuando yo procuro facilito en escolas, en mi escuela también, ¿no? Yo procuro que las personas comprendan la biodanza y no repitan cosas sin saber por qué están haciendo. Porque si existe una identidad, una coherencia que si tú no sabes respeitar esto, se transforma en otra cosa. Tú tienes que saber o que es biodanza o que no es biodanza. Pero eso no implica en reproducir exactamente cosas siempre iguales. Yo creo que si tú conoces muy bien la teoría de biodanza, esta te abre un campo de creatividad infinito, infinito. Pero tienes que conocer no solamente los aspectos fisiológicos, pero también los aspectos filosóficos, psicológicos, y reconocer los autores que hacer un diálogo con los autores que soportan esto. Porque tú puedes reconocer dentro de la teoría de biodanza muchos autores, infinitos autores. Entonces, estar abierto a hacer este diálogo con esos autores también. Y en eso que me gustaría contribuir con la discusión. Gracias. Gracias, Mirte, querida. Creo que Marcela tiene una manito levantada ahí. Hola, buen día. Ante todo, gracias por esta oportunidad que me encanta venir siempre que haces algo, Carlos, me apasiona, así que gracias totales y un gusto total de compartir con todos ustedes porque uno crece un montón. Me lleno de preguntas porque a medida que van hablando, de acuerdo a la mirada y a las vivencias de cada uno, uno va diciendo esto me suena, esto no me suena, bien. Yo en realidad creo que uno dice creador de la biodanza, porque también a mí me pasa particularmente que a veces uno utiliza palabras sin buscarle el sentido tan específico de la palabra, que es muy importante nombrar con la palabra adecuada. Yo siempre pensé, nunca me interioricé demasiado, busqué todo, pero ¿quién era el que creó la biodanza? Siempre me pareció que Rolando Toro fue un gran integrador. No sé si fue un creador, fue un gran integrador. Fue agarrar las cosas, tiqui, 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 y las juntó. Para mí el secreto mágico de él está ahí, en ver que esto podía ser bien, en esto que podía ser bien, y en esto que podía ser bien. No sé si lo podemos llamar creador. Y también me parece muy importante lo que vos decís, Carlos, que esto lo constituyeron un montón de personas que a pesar de que seamos muy solidarios y dejemos el ego de lado y demás, está bueno decir, che, qué bueno, también estuvo Naranjo y aportó esto, y estuvo Pepe Honguito y aportó esto. Es como que hasta hace bien, es sano, me parece. Sí. Y la otra cosa es que hay esta cuestión del movimiento. Estoy muy de acuerdo con Mirtes, que me encantó, que todo lo que no es explicable se transforma en dogma, entonces todo lo llevaríamos a dogma. Me encantó eso. Y es también como que creo que Rolando Toro, por un lado, tenía que poner límite, porque si vos no le pones límite, se te descontextualiza todo tanto, que perdés la estructura. Demasiado es el modelo tan libre que van entrando y saliendo cosas, y se van reafirmando, que para que eso tuviera esa homeostasis, porque es un equilibrio extraordinario que tenés que tener para formar el sistema de biodanza, porque tenés que mantener una homeostasis de ese modelo. Es muy amplio. Yo creo que lo otro importante de esto es la complejidad del modelo biodanza. Y que no sé si todos los didactas, los que enseñan qué es la biodanza,
lo tienen bien masticado, asimilado, para poder enseñar a los facilitadores esto. No sé si lo tienen tan bien aceitado, porque creo que por eso hay estas tendencias, las miradas, porque son las formas de ver que tenemos todos, pero en realidad dentro de esa forma de ver que tenemos todos le tenemos que dar una estructura, porque si no nos perdemos. Creo que pasa un poco por ahí. Y la última cosa que quiero decir es que la cuestión del movimiento preciso me hace bastante ruido. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros nos constituimos por el adentro y por el afuera. Y tanto en la construcción del adentro me va a cambiar, como la construcción del afuera. Y por eso la danza tiene una forma que no es la que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer la mía, pero si yo para tener una estructura en bipedestación que ahorre energía, que sea la correcta anatómicamente, hablo desde lo anatómico, tiene que tener una postura determinada, un equilibrio muscular determinado y un equilibrio biopsicosocial interno también adecuado. Entonces, para mantener ese equilibrio, que es tanto interno como externo, y con montones de cosas, porque danza es holística, el poner un estímulo externo hacia un lugar es una forma de estímulo para cambiarlo de adentro. Entonces, no es que yo quiera que vos hagas esto con esta medida, pero apuntemos a ese lugar, porque ese lugar, si yo te digo, danzá, danzá, y yo danzo siempre así, apuntemos a ver si podemos abrir. ¿No? Sería extraordinario que abramos los brazos al mundo. Bueno, esto sería lo máximo que yo puedo hacer. Bueno, a ver qué es lo máximo que el resto puede hacer, pero apuntemos a esa danza, porque hay una que no es perfecta, pero que es la mejor dentro de todas. Marcela, discúlpame, vamos a acotar un poquitito porque hay un montón de gente que quiere hablar. Dale. Listo, ya está acá. Buenísimo, gracias. Dale. Creo que Juan levantó la manito ahí. Sí, estaba Analía hace rato. Está Analía, Juan, Mario. Bueno, yo quería hacer una pregunta, Carlos, en relación a que a mí me parece que puede haber otro dogma que se repite y se reproduce por parte de algunos facilitadores, pero que lo toman también de lo que dicen los apuntes, y es esta idea de que toda la base de todos los problemas está en la represión de los instintos. Por lo tanto, digamos, la idea de quién tiene la culpa la tiene la represión. Entonces, ¿cómo se resuelve todo? Liberando el instinto. Que a la vez se contradice un poco con lo otro, que supuestamente un facilitador o facilitadora no interpreta. Pero toda la raíz de todos los males estaría ahí. Y me parece que eso un poco entra en contradicción, ese dogma, con otra parte teórica que sí toman en la construcción del modelo teórico, cuando se toma todo lo que vienen, algunas ideas que vienen del psicoanálisis, como por ejemplo en su momento el instinto, pero que de hecho Freud después no habla más de instinto, habla de pulsión, e incluso tiene un artículo del malestar en la cultura, donde describe la importancia de la represión también. Quería dejar eso planteado. Qué bueno, Analía. Respondo brevemente para no tomar demasiado tiempo. Creo que tocaste un tema importantísimo, y ese aspecto dogmático se me pasó, y me parece sumamente relevante, y abarca muchos otros ahí. Esta idea dogmática de que la represión es la causa de todo, de alguna manera nos lleva a una falsa idea paradisíaca de un mundo sin represión. A mí, yo tengo que decirte que nunca me gustó mucho ese argumento freudiano de que la represión es la necesaria para que haya civilización. De alguna manera me dejaba bastante desconforme, porque alguien que descubre que la represión es causa de neurosis, después nos dice que también es causa de civilización, por lo tanto la neurosis y la civilización van de la mano. Y yo creo que ahí podríamos encontrar caminos que se bifurcan, caminos intermedios. Yo creo que hay que trabajar sobre la represión de los impulsos, pero uno no puede vivir sin represión, eso no se va a eliminar.
Ahora, ¿qué es lo que hace uno con eso? Bueno, hay ciertos aspectos que para mí son centrales, que son los afectivos, que son esenciales para ser trabajados. Porque la idea de un mundo sin represión conduce a un espacio egocéntrico en biodanza, donde es el caldo de cultivo para los depredadores. Es decir, yo abuso de lo que tengo al lado porque son mis instintos. Y entonces, ¿qué me importa lo que le pase a mi compañera o a mi compañero? Son mis impulsos y mis instintos, ¿por qué me voy a reprimir? Esa idea yo creo que es sumamente nefasta y ha dado lugar en biodanza a comportamientos grupales abusivos, a comportamientos grupales bastante tóxicos. Y coincido plenamente con vos en ese dogma de que los instintos deben ser liberados, o las pulsiones, todos los impulsos vitales deben ser liberados. Yo creo que hay un tamiz que es el fundamental para todos esos impulsos de orden biológico, de orden deseante, para usar otra terminología, que tiene que ver con el universo afectivo, el tamiz afectivo. Hay un fenómeno afectivo que es el que de alguna manera ordena eso en relación con lo que el otro significa para uno, con la relación que uno establece con el otro. Y de alguna manera se puede conducir, no necesariamente validando la represión como un elemento civilizador, porque lo que a mí me causa Freud es que si uno instituye la represión como elemento civilizador, después no se puede quejar de las consecuencias que la represión genera. Violencia, niveles de sintomáticos tremendos, que eso es lo que uno observa en este mundo. Creo sí que uno puede conducir eso, no por el lado de la represión, sino por el lado de la afectivización, por el lado de los sentimientos, y cómo conduce esos impulsos a los otros, y la significación que el otro tiene. Así que es para conversarlo. Te agradezco infinitamente que abras esas puertas, porque yo las adoro, me parece muy valioso. Gracias, te mando un beso. Juanra, adelante. Juan, querido Juan. Hola, hola. Hay cosas súper interesantes que están saliendo y me gustaría hablar de 4 o 5, pero creo que es mejor dejar tiempo para que hablen las personas, ¿no? Entonces, yo quería poner el... Hay alguien hablando a la vez. Alguien está con el micrófono abierto. Creo que Marcela. Bueno. Sí, ahora. Yo quería poner el foco en... O sea, tú has señalado, Carlos, muy bien, dogmas que yo comparto en prácticamente la totalidad, que están instaurados en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de sentir las cosas. Yo sí que siento que realmente, y la publicidad de biodanza lo refleja muchas veces, ese happy flower, ese happy sistema, ¿no? De vendemos felicidad. No hay más que ver muchos anuncios publicitarios en redes sociales de biodanza y básicamente lo que vendemos es la felicidad. Ven a danzar y serás feliz. Me preocupa además, y hay que ir a poner el foco, la importación de otros dogmas a biodanza. Tú has señalado muy bien que el dogma tiene un origen sobre todo religioso, de tipo espiritual. Y bueno, en esa convergencia que también has señalado, a biodanza vienen compañeros y compañeras que provienen de otras disciplinas, de otros sistemas. Y algunos de esos sistemas son muy dogmáticos. Sí que tienen dogmas, esoterismo, mundo oriental, no quiero poner ejemplos concretos. Y a veces con demasiada frecuencia observo que en su forma de abordar las maratonas, los talleres, los grupos de biodanza, integran esos contenidos dogmáticos en los contenidos del taller. Y me preocupa profundamente eso. Creo que quizás estamos más alerta a los dogmas de biodanza y estamos siendo mucho más
no sé si la palabra es permisivos, pero sí más tolerantes, digamos, con, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Con todo mi respeto, que me parece algo maravilloso. Si los 4 acuerdos toltecas dicen esto, o las profecías de no sé qué dicen esto, o las revelaciones y canalizaciones de no sé qué gran maestro dicen esto, yo voy a hacer ahora un taller de biodanza con eso. Y puedo estar con una metodología que no debería de ser dogmática, que es biodanza, puedo estar usándolo para inculcar dogmas. Y lo más pernicioso para mí, precisamente lo has señalado tú, es reforzar aún más el dogma de la felicidad, del debemos ser felices. Y hay muchos sistemas que vienen a decirnos que si no eres feliz es por tu culpa. Porque bastaría con tener pensamientos positivos, realizar determinados hábitos de estilo de vida saludable, hacer decretarlo, determinada dieta, es decir, seguir un protocolo, unos mandamientos, por volver al contexto religioso, ¿vale? Para ser feliz. Entonces, si no lo eres, es tu culpa. es culpa tuya. Y si vas a una sesión de biodanza y cuando acabas no estás eufórico y radiante, es culpa tuya. Y eso sí que es un profundo peligro. A mí la palabra culpa me parece aberrante, ¿vale? Y sí que conecta mucho con todo lo que hemos estado hablando últimamente y creo que es algo a erradicar. Parece que fuese un acto vergonzoso o un acto que un facilitador debiera evitar a toda costa, el que alguien pueda decir al acabar la sesión, sigo triste, conecté con el dolor profundo de mi vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Señalar simplemente, como digo, y acabo ya con esto, es ser muy cuidadosos con no estar importando ideas dogmáticas de otros sistemas, ¿vale? A los contenidos del sistema de biodanza. Sí, concuerdo plenamente, Juan. Carlos, antes de que le respondas, para Sí, organizar, Sí. después va a seguir Mariú, Laura y Cristian y Yolaina. Y con esas intervenciones, más las tuyas, obviamente, Carlos, vamos a cerrar, que tenemos todavía, con esas intervenciones y las tuyas, yo creo que media hora más. ¿Te parece? Vale. Me parece perfecto. Adelante. Mariu. No, te decía que te interrumpía antes de que contestes, pero después que siga Mariu. Dale, perfecto. No, hay algo que me detonaba lo que decía Juanra, que me parece sumamente valioso en términos de esta imposición de la felicidad como dogma, que había mencionado antes de la japicracia, y es que también abre un espacio donde une ciertos dogmas con el éxito, con la autorrealización, que me parecen muy perniciosos y que generan un universo consumista muy profundo. Juanra mencionaba que si no sos feliz es por tu culpa, porque vos lo tenés todo ahí. Y por lo tanto hay elementos consumistas muy profundos. Yo te pongo a vos todas las herramientas a disposición. Acá hay felicidad, hay encuentro, hay belleza, hay besos, hay música, y a partir de eso, bueno, el resto hacelo vos, tenés que ser feliz. Y el punto es que el proceso de integración afectiva nuestro, tiene que ver con el encuentro con el otro como semejante, el encuentro donde uno se ve, uno desarrolla su identidad con los otros. Y por lo tanto eso involucra muchos estados de ánimo, la tristeza, como hablaba Juan, y yo no puedo estar pensando, como facilitador hablo ahora, de que tengo a disposición de los demás como mercaderías, como si fueran productos para consumir, cosas que en realidad forman parte de las vivencias, que tienen que ser construidas. Una de las cosas más perniciosas en este universo consumista es pensar que las personas no tienen que hacer un trabajo de realización, un trabajo en el cual se construyan en las relaciones, en la cual a partir de su historia, su dolor, su pérdida, su tristeza o su soledad, no puedan ir construyéndose, tengan que negar eso
para de alguna manera realizar el éxito de ser felices según el paradigma o el dogma Happycracia de biodanza. No lo veo como algo posible, como algo viable, me parece sumamente pernicioso, concuerdo plenamente con lo que decía Juan. Bueno, y Mario... la importación de dogmas ajenos que él traía. Sí, la importación de dogmas ajenos me parece tremendo porque eso ha sido histórico en biodanza, sobre todo en personas que vienen del universo guruista. A biodanza ha llegado mucha gente de Rajneesh o Osho, ha llegado mucha gente con una cultura centrada en el oriente, en el karma, en un montón de ideas que podrían ser discutibles o conversables, pero que requieren un contexto, que tienen que ver con el universo religioso, y que hacen muy poca contribución al trabajo de biodanza, al contrario. Sobre todo cuando desde el discurso decimos que estamos promoviendo la integración como sistema, y estamos contra la división cuerpo-alma, y después venimos con ideas de espiritualidad y de contradicción con todo el universo afectivo, emocional, y pensando en un universo intangible o universo espiritual que es propio de lo religioso, y que plantea otros paradigmas, otros dogmas. En el caso nuestro, el paradigma es la integración, y por lo tanto no hay división cuerpo-alma. Cuando alguien está hablando de ciertos fenómenos emocionales, tristeza, alegría, está hablando desde lo más corporal y somático, y en eso entran en contradicción estos universos religiosos o espirituales. Sé que cada uno puede tener sus creencias y me parecen respetables, pero yo creo que hay que separar los contextos, y desde biodanza creo que hay que atreverse a establecer un pensamiento crítico, que de alguna manera establezca un diálogo crítico con esas cosas. ¿Qué efecto tuvo todas esas ideas espirituales o religiosas en el bloqueo o en el desarrollo de ciertos aspectos patológicos en nuestra vida, para que después las volvamos a integrar, como decía Juan, en un sistema como biodanza? Muy bien. Gracias, Román. Mariu Bernardi. Sí, yo voy a tratar de ser breve. Nosotros, será también por la edad, pero hace tiempo que nos venimos cuestionando algunos dogmas, y veo esto, que el facilitador tiene que estar en constante formación, porque si no terminamos volcando en nuestro grupo las taras y las cosas que terminamos no resueltas, ¿no? Yo lo que quisiera, Carlos, que te explicaras un poquito más sobre lo verbal, que tiene relación con la emoción. Nosotros hace años que venimos dando biodanza con adultos mayores, y siempre esto de lo verbal nos cuesta un montón. Quizá en el relatorio de vivencia, quizá la gente no se expresa, pero después cuando salen a hacer un caminar de a dos, ahí sí se expresan. Entonces, es una cuestión que quisiera que te explayaras un poquito más cuando decías de dogma en lo verbal. Claro, sobre todo el dogma de que es no verbal, porque ahí hay como una especie de mandamiento de interdicción profunda. Y bueno, en el caso de los adultos mayores, como vos mencionás, Mariu, sin duda a veces se da en el ámbito de la vivencia, se da la posibilidad de establecer una expresión verbal que es genuina, que está en coherencia con lo que les está pasando en ese momento. Y es algo que uno no puede matar o reprimir diciendo eso no forma parte de biodanza. Forma parte del universo emocional de esas personas. Es diferente pensar que uno va a favorecer el trabajo verbal en el medio de los ejercicios. Si uno puede expresarse a través del movimiento y a través de la danza, extraordinario, pero eso no implica tener que bloquear o reprimir el acto mismo de hablar, porque ese acto mismo de hablar es fundamental. Inclusive, te lo voy a mencionar en aspectos que a veces las personas no utilizan. A veces, en ciertos ejercicios, algunas personas se sienten mal, porque se sienten apretadas, porque se sienten oprimidas, o porque no les gusta el tipo de contacto que están recibiendo, o la forma en que están,
y no se atreven a decirle a la otra persona, che, me está doliendo, no me está gustando. Y creo que es fundamental que esas personas puedan tener esa expresión verbal desde lo emocional, desde lo que les está pasando. Desde la expresión del dolor, sin duda alguna. Hay una cantidad de expresiones verbales que son inmediatamente coherentes con lo que nos sucede. Sin duda que eso, si se favorece y se canaliza, se expresa mucho mejor después en el relato. Y ahí está el trabajo que yo creo que es importante del facilitador, de que el relato no sea solo una conversación vacía. A mí me parece que el facilitador tiene que saber intervenir y saber generar las preguntas que movilicen emocionalmente al grupo. Es decir, preguntarle a alguien qué te pasó en esa danza, qué es lo que te movilizó, poder generar esas preguntas me parece fundamental. A veces eso se considera, no, pero vos estás interviniendo como si fueras un terapeuta. Pero es que no se puede descalificar el trabajo del relato verbal desde decir, eso corrió los límites de la biodanza, porque no es así. A veces esas preguntas abren canales de expresión que después se traducen en los ejercicios. Y es importante. Y es importante también la devolución del facilitador, porque yo considero que el facilitador que escucha el relato y simplemente hace así con la cabeza y no responde nada, no entra en un diálogo emocional con su grupo, está farreándose, está perdiéndose una oportunidad importantísima de que eso se traduzca después en vivencias. Buenísimo. Eso, Mario. Laura y Cristian. Laura, la del piano. Hola, ¿cómo están? No soy Laura, soy Cristian. ¿Se nos escucha? Y no era Laura del piano, pero después voy. Dale. Perdón, entendí Laura y Cristian. Perdón. Laura y Dale, Cris. Dale nomás, Cristian. Bueno, gracias. Perdón, Laurita. Bueno, gracias por este espacio, a todos los presentes, a quien coordina y a quien está trayendo estas palabras provocadoras de dogmas. Gracias, Carlos, por la provocación. Está muy rica la diversidad que se está armando. Desde ese lugar me siento honrado, digamos, de que estamos regalándonos este espacio. Resueno en un 110% de los temas que se fueron mencionando y asumo algunos. Uno es el dogma de la unidad como valor absoluto. Me da la sensación de que tenemos que estar unidos porque si no estamos enfrentados. Y esta mirada de unidad, como que tenemos que ser iguales para estar unidos. O sea, la palabra unidad, por ahí estaría interesante trabajarla como suma de partes diferentes, como complementariedad, pero en los grupos y en las formaciones tiende a esta idea vertical, de embudo, de que hasta te diría, hay que ser como Rolando, que por suerte tengo un didacta de la escuela que nos dice, no, Rolando fue bueno para tal cosa, pero por ahí no es un modelo a seguir en muchas otras. Entonces, somos de una cultura patriarcal o hemos sido educados así, en sistemas de feudos, ¿no? Y hay veces que si la unidad, lo que veo el dogma que se plantea en biodanza, y cuando lo menciono también lo hablo por la unidad del sistema dentro de las estructuras, o sea, yo me fui formando y vi que había una sola formación, la de la IBF, y después, años después, pude ver que también hay otros sistemas, o sea, hay más de una IBF, o sea, hay también otro sistema que por ahí parece enfrentado, por ahí no, y después aparecen este último año, gracias a las redes, y todo lo que nos fue pasando, vi que también hay escuelas autónomas, y digo, wow, cuánta diversidad, cuánta complementariedad, y cuánta poca difusión, como si la unidad
de no mostrar lo distinto fuera un dogma a sostener. Eso es uno de los dogmas que a mí me incomodan o que necesito trabajar. El otro que veo es esto de lo que apareció en estos 2 años, que se planteó el dogma de si no es con contacto corporal, no es biodanza, ¿no? Y bueno, apareció el concepto de presencialidad en línea que recién está apareciendo porque tiene 20 meses, 21 meses. Pero también hay algo ahí para provocarnos, para repensarnos en el contacto, en el encuentro, en el acompañamiento. Bien, estos son los temas, y con respecto a la formación en sí, no sé si es un dogma, porque acá yo patino también perdón que no tengo la formación filosófica y de uso de las palabras, pero hay una apropiación de poder, no con mala intención, no hablo de que el poder sea malo, pero hay una apropiación del poder en el modelo de las estructuras de las escuelas, donde hay escuelas con dueños. Y alguna vez lo charlábamos con algunos didactas de como si fueran kioscos, como si fueran quintas que tienen un dueño. Y sigo esperando que aparezca alguna escuela, o dentro de nuestro sistema, que es un sistema de rondas, de circulación, de diversidad, donde las escuelas no tengan un dueño, sino que tengan un triunvirato o un quinteto que incluso va rotando cada 2 o 3 años. Me parecería que sería más coherente con la filosofía de la que estamos hablando. Igual estamos en camino porque es un sistema que tiene 50, 60 años, o 70 como mucho. Entonces, todavía hay mucho por caminar, pero me parece que ahí hay un proceso de transición, y que los dogmas del sistema capitalista, materialista, mercantilista, meritocrático, ¿no? O sea, hasta un director de escuela es bueno porque tiene muchos alumnos, y hay escuelas que de pronto tienen 7 alumnos y son maravillosas. Entonces, y de pronto tienen más necesidad que una escuela que tiene 90 alumnos. Y la redistribución de los recursos, no digo que tengamos que ser comunistas, ni que tengamos que ser materialistas, pero me parece que hay algo para revisar en el modelo de quintas, o de dueños, o de estructuras verticales dentro de nuestro sistema. Carlos, no sé, hasta acá llego. Gracias. Gracias a vos, Cristian. Tenemos Yolaina, Laura y Marcela. Y ahí terminamos con las intervenciones. Yolaina. Hola, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Qué maravilla. Estoy súper provocada. O sea, si el objetivo era provocar, se logró. Me encanta lo que acaban de decir sobre las escuelas con dueños, las fincas y similares. Es una de las cosas que yo quería aportar, de cómo desde el paradigma del creador se hace una estructura, se organiza una estructura vertical bastante autoritaria dentro de la biodanza, y el que se atreva a decir algo diferente a so pena de muerte, o por lo menos exclusión. ¿Ya? Entonces me encanta que lo estén mencionando, y cómo esto también, en lugar de crear espacios en donde nos experimentemos relaciones de una forma que sean desde el respeto, desde el afecto, terminan siendo unas relaciones violentas, verticales, impresionantemente, incluso pues serán represivas hasta cierto punto. Uf. Entonces me encanta lo que están diciendo ahorita. Creo que esa es la parte donde yo estaba pensando en cómo la estructura
termina siendo una estructura tan vertical que los que están aquí abajo, los de abajo, no tenemos permiso de esto, de aquello y lo otro, ¿verdad? Y cuando lo hacemos es porque lo hacemos a escondidas o lo hacemos por nuestra propia voluntad y no siguiendo las estructuras de la escuela. Y dentro de la estructura propuesta, cuando estaban mencionando también esto de cómo sería una escuela, a mí me encantaría que la escuela tuviera un consejo de ancianos. O sea, si esta escuela, si la biodanza no tiene tanto de existir, y existen tantas personas que influyeron para crear la biodanza, y todas estas personas, muchas de ellas todavía están vivas, imagínense tenerlos como referentes, como provocadores, como cuestionadores, como ancestros, ya, o sea, no sé, ya me lo estoy saboreando. Gracias por este espacio. Muchas gracias. Yolandina. Yolaina. Gracias, querida. Laura. Hola, hola a todos. Bueno, un placer siempre, Carlos. Te vengo acompañando, siguiendo tus pasos, los pasos de tus preguntas y nuestras preguntas a partir de esas preguntas. Muchas cosas, pero la primera, así como fundamental, me encanta este nuevo seminario que estás ofreciendo, que es para volver a lo que es la vivencia de biodanza y que podamos hablar desde nuestras propias vivencias. Me gustó muchísimo el seminario de los facilitadores de biodanza, y lo que siempre me pasa cuando entro en estos espacios, con vos ahí acompañando o invitando, y por supuesto mi amigo Román, es que siempre me quedo con la pregunta, bueno, si no es por acá, no es por acá, no es por allá, ¿por dónde carajo es? Pero en el mejor de los sentidos, la provocación y la problematización para descubrir mi propia respuesta y no dejar de hacerme la pregunta. Acá vemos varios directores de escuela. No es la tarea que más me encanta, les quiero contar, la que más me gusta es la de didacta, que tiene que ver con esto, ¿no? Generar espacios para conversar juntos de nuestras propias vivencias. Traer palabras de otros que nos invitaron a danzar y encontrar nuestras propias respuestas. Yo soy abogada, ya muchos saben, no es lo que más me gusta de mí tampoco, pero sí me enseñó a ver por dónde no y qué recursos tenemos para por dónde sí, ¿no? Y le escuchaba recién a Yolaina hablar de los ancestros y de las personas que todavía están vivas, y me conmuevo profundamente porque también depende de cómo se mire lo que se hace, ¿no? Ahí con Juanra trabajamos un montón estos años para que los ancestros nuestros vivos ocupen un lugar a disposición de todos nosotros, ¿no? Y que sean tocables, preguntables, accesibles, y gracias al Zoom y también como regalo de la pandemia, creo que eso es un regalo que va a quedar, y que lo podemos usar, por ejemplo, este espacio, ¿no? Hay personas acá que somos de distintos lugares, estamos todos juntos hablando. Pero quería decir esto, muchas gracias por cada expresión, y muchas gracias, Carlos, por sostenerte en este lugar, y siempre me encantan tus respuestas, y añoro el espacio de poder danzar de tu mano, porque creo que tenemos muchas cosas que deconstruir. Esa palabra a mí me encanta, ¿no? Lo hago permanentemente, tipo, no puede ser esto, ¿cómo más puede ser? ¿Cómo lo hacemos? Y sí, una cosa decir, ¿no? Creo que a mí por lo menos la biodanza me trajo esto que también la gestal, de alguna manera, porque todo el recorrido que hice, primero llegó la gestal a mi vida y después gracias a eso yo creo que llegué a la biodanza, si no quizá no hubiera llegado, no lo sé, que es asumir la propia responsabilidad. O sea, no es así, o sea, yo qué hago para que esto que parece que es así, sea así o no sea así. Cómo es para mí y en mi aula. Para mí el lugar más importante es el aula de danza que facilito y en los espacios donde yo danzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, te agradezco muchísimo todo este recorrido que nos estás invitando a hacer, y voy. Y muchas gracias a todos. Gracias, Román. Gracias a vos, Lau. Gracias, Lau. Yo acá tengo Marcela, no sé si es que no había bajado la mano, tenés que intervenir de nuevo.
y Daniela Quintero. Y listo. Dale, Dani. Marce, ¿me dejas que está ligado lo que quiero a lo que escuché recién? ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, gracias por todos los aportes y por tu provocación, Carlos, que siempre me abre más y más en lo teórico, ¿no? Yo siempre digo, aclaro que soy de la cancha, vengo del juego, del deporte, y bueno, y en esto que se entretejía de los modelos y bueno, y cuántas palabras se empezaban a cruzar que tienen que ver con la escuela, la educación, y cómo además de lo psicológico, lo filosófico, se entrecruza un montón de paradigmas y normas que traemos de la educación. Y como docentes, ¿no? También de base, me doy cuenta cómo repetimos en esta verticalidad que traía Yolanda, ¿no? Que siempre uno que está en el aula, en el salón, en la clase, ¿no? Le vienen las ideas de arriba, de los teóricos, de los académicos, de los didactas. Y cuánto hay que se empieza a aplicar, ¿no? En la práctica, y uno va enriqueciendo su saber con el aporte de cada uno. Y esto que decía, y los de abajo que vos tienen, los que están todo el día con esos alumnos, con eso que uno va tomando, ¿no? De que si da para adultos mayores, no es lo mismo con niños que con grupos de adultos, que no da en una ciudad que cuando da en un pueblo, ¿no? Todo lo que se empieza a abrir y cómo uno va tejiendo, ¿no? Y va ampliando el conocimiento desde el quehacer, ¿no? Y cuánto falta también que reflexionemos sobre la enseñanza, aprendizaje, ese andamiaje que traemos, ¿no? Y que se me cruzan, ¿no? Cada uno de nosotros fue educado y formado desde niño, ¿no? Donde se habla del constructivismo, pero todavía tenemos tanto arrastre de paradigma normalizador, de paradigma conductista, esto que hablamos, porque esto del movimiento correcto, de encontrar un modelo de danza, lo traemos de base de que nos enseñaron a que teníamos que mirar a un maestro que se paraba adelante y nos decía cómo se sumaba, cómo se leía, cómo no, en vez de decir, che, vos cómo aprendés, ¿no? Y digo, esto también se nos teje a nosotros como facilitadores de un sistema, ¿no? Que elegimos. Se entrecruzan todas nuestras formaciones y nuestra formación primaria que viene de escuela. Y cuando nosotros nos paramos frente a un grupo, yo también me pregunto, che, ¿cómo me paro? ¿Cómo aprendí de mi maestro de primer grado? ¿Cómo aprendí de mi didacta que me siguió enseñando? Che, esto es, el modelo de educación, el principio biocéntrico es, o lo vivimos, ¿no? Entonces digo, en base a cada uno tuvo nuestra experiencia de escuela, en base a lo que cada uno se va trabajando y se va abriendo, pero creo que también hay un montón de dogmas educativos que están entrelazados, que se mezclan en el silencio, ¿no? Que están ahí como latentes y capaz que también los tenemos que empezar a abrir. ¿Cuánto traemos de esas matrices de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo nosotros trasladamos estas matrices de enseñanza-aprendizaje a nuestros grupos de biodanza, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, Dani. Gracias. Marcela. Yo me quedé un poquito más atrás en esto de el dogma de la parte espiritual, y me parece que dentro de biodanza y dentro de, o sea, la Organización Mundial de la Salud pone que un estado saludable es un estado biopsicosocial, espiritual, ecológico, cada vez tiene más elementos. Y esto de lo espiritual, me parece que en biodanza no, lo mismo que pasa con la medicina, no se mira desde un dogma, se mira desde la espiritualidad de la persona, y que cada uno encuentre en la danza su espiritualidad, pero no por un dogma, sino la espiritualidad que cada uno tiene. O sea, me parece que pasa por ese lado, que no pasa por lo dogmático, lo espiritual, pasa por esta integración biopsicosocial espiritual que me lleva a un nivel diferente, pero que, o sea, independiente del dogma. Esa es mi mirada. Y la otra cosa sobre la palabra,
a mí me hace un poquito de ruido. ¿Por qué? Porque yo creo que biodanza es vivencia, vivencia de palabra y vivencia de cuerpo, o sea, de danza. Es todo vivencia, toda la sesión de biodanza. Pero tiene cada uno un lugar, porque cuando nosotros hacemos la vivencia de danzar, es el momento en que en esa homeostasis lo que tratamos de hacer es bajar la corteza y ponerla a nivel más emoción, para poder desde la emoción construir después a la corteza, que lo vamos a hacer en el relato de vivencia. Si yo hablo en la danza, es como pierdo, es como que conecto con la corteza todo el tiempo. No sé cuán bueno es eso, me hace ruido. Bueno, pero Bueno. vale discutirlo, vale conversarlo. Está muy bien, Marcela, gracias. Cristina se sumó con una necesidad de 3 palabras de compartir, y ahí vamos cerrando. Dale, Cris, querida. Hola, hola, Carlos. Hola a todos acá en el invierno alemán. El corazón me hace tuc, 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 muchas cosas. Lindo escucharte de nuevo después de estar acá, que compartimos todo este tiempo acá juntos en Alemania. Gracias. Cuando hablaban sobre los ancestros de biodanza, me tocó muy profundo recordar a Mirta Giannini, que hicimos un proyecto en el año 95 con Sergio Cruz de traer a Mirta Giannini a Europa. Fue un proyecto hermosísimo. Yo la tuve acá en Alemania, precioso. Y en ese año Sergio hizo su primer congreso, creo que europeo de biodanza, y puso a Mirta en la entrada, que había un hall precioso, lleno de arcilla, lleno de tierra, y Mirta sentada ahí con música de Mercedes Sosa. Y vos que conocés a Mirta, y muchos la conocieron, ¿vos sabés lo que fue eso? Fue impresionante, Carlos. Sergio se le corrían las lágrimas, me dijo, anda a ver dónde está Mirta. Traer a Mirta en el año 95 a Europa para nosotros fue muy importante. Hasta ahora mis alumnos se acuerdan de Mirta. Se acuerdan de ella, de la presencia, de su sabiduría, de ser ella. Vos sabés, Mirta se sentaba o estaba y era ella. Y eso es lo que pasó con vos, Carlos, también acá en octubre cuando estuviste. Las personas sintieron, bueno, hay alguien antes y que está hoy, que trae el hoy, el pasado, porque todo es el mismo tiempo. Fue hermoso. Yo creo que es bueno escuchar a los que hemos caminado un poquito. Pero bueno, eso quería decirte, y gracias por todo este espacio, que de nuevo es de conexión a biodanza, y gracias, Carlos. Gracias a todos, Román, gracias. A vos, Nani, querida. Me tocó mucho lo que dijeron últimamente, y pensaba, de alguna manera, a partir de algo que mencionó Juanra antes, y que tiene que ver con, yo pensaba mientras lo escuchaba, cómo se gesta una iglesia, de cualquier tipo. Bueno, sobre todo a partir de un dogma, de un conjunto de dogmas, de principios muy inamovibles, pero al mismo tiempo de responsables de esos principios, y que empiezan de alguna manera a marcar pautas. Se genera un clero, una casta sacerdotal, se genera una cantidad de representantes que son como los testigos fieles de la estructura dogmática. Y son los encargados de corregir, de instituir, y de decir lo que está bien y lo que está mal. Lo sabemos en las religiones estructuradas. Y eso se deriva hasta los más mínimos exponentes. Creo que más que la educación, como mencionaba antes Dani, nosotros hemos clonado también esa estructura religiosa en la cual hay un creador y un conjunto de personas que son
o se consideran a sí mismos como representantes fieles, discípulos de la palabra del Creador, y que son de alguna manera una estructura de sacerdotal, de casta, que en muchos casos coincide con la estructura familiar de este Creador, y que por lo tanto esta estructura es como el espacio fiel al que todo el mundo debería recurrir, porque son los testigos iniciales, los testigos de Jehová, para decirlo de alguna manera. Y a mí me parece que eso es tremendo, porque lo que funda ahí es una tremenda identificación entre una persona y una idea, entre una persona y un sistema, y que cualquier cuestionamiento al sistema es como cuestionar a esa persona, y eso de alguna manera se repite también en las estructuras religiosas. El hereje, el de alguna manera el contestatario, el que es marginal, es aquel que se atreve a cuestionar la existencia de Dios o los dogmas que se dicen en nombre de él. Y por lo tanto hay que, ya sabemos, los tribunales de inquisición que ha habido. Es muy fuerte eso, como ha sucedido en muchas corrientes de pensamiento, y en biodanza también. Muchos, yo me incluyo, hemos padecido profundamente un nivel de marginación enorme por ser contestatarios, por poner en discusión ideas que se consideran inamovibles, dogmáticas, que no deben ser discutidas. Le mencionaba a Mirtes antes algo que ella había colocado. Bueno, algunas personas dicen, Rolando dijo esto, Rolando lo hizo así, pero excluyendo completamente que se puede haber equivocado, que puede haber estado errado, que pueda ser completamente discutible. Y atreverse a decir, a mí qué me importa que Rolando lo haya dicho así, yo creo que tengo fundamento para proponer otra cosa. Se lo opone generalmente a eso, que vos vas a desperfilar el sistema, y que por lo tanto si propones otra cosa, biodanza ya no va a ser más la misma. Eso es más o menos como decir, la iglesia no va a ser más la misma, vos vas a fundar otra. Vas a ser el Martín Lutero del cristianismo, y me parece bastante peligroso eso. Yo creo que se enriquece a partir de este nivel reflexivo, de esta discusión, se enriquece el sistema, y si se amplían los márgenes del sistema y se desperfila como ha sido hasta ahora, bienvenido sea, que de alguna manera abarque muchísimo más, que se vayan ensanchando estos límites a una real propuesta integradora, integradora de otros aspectos, integradora de otras ideas, y que de alguna manera cambie la identidad. Si de hecho es lo que estamos proponiendo a nuestros grupos, ¿por qué no va a cambiar la identidad del sistema? ¿Cómo puede ser que el sistema proponga cambiar la identidad y evolucionar, y no quiere evolucionar para adentro, y que dé una imagen de inamovilidad? Es de una contradicción palmaria. Bueno, ahora vamos a iniciar con Román, mi querido amigo Román, mi gran compañero en todas estas aventuras, un seminario sobre pensadores de la vivencia. Yo elegí 4, hay muchísimos más, por supuesto, pero quise concentrar en estos 4 porque tienen ideas significativas, uno en lo social, otro en lo psicológico, otro en lo histórico científico, que me parecían sumamente relevantes. Y a mí me gustaría que estos aspectos se profundizaran muchísimo más desde lo teórico, y que pudiéramos ampliar estos límites del sistema sin miedo a que alguien diga, esto ya no es más biodanza. No es más la que vos conocías, pero a lo mejor es más en el sentido de profundidad, de sacarle el jugo a algo, sin el temor a ser el hereje o el marginal del sistema. Yo creo que hay que ampliar los márgenes para que los marginales dejen de ser marginales. En la medida que los márgenes se amplían, ya no tiene sentido la marginalidad, queda incluida. Hace poco le decía a alguien que vino aquí a Buenos Aires, que me decía, yo soy del interior, me dijo. Y le digo, mira, de la frontera para adentro todo es interior. Todos los que vivimos de la frontera para adentro es interior. Inclusive la frontera es absurda. Es decir, es tan cercano a nosotros un brasilero, un chileno, un africano, y no podríamos decir que las fronteras nos delimitan. Lo mismo hacia el sistema.
ampliar las fronteras del sistema es esencial, chicos. Bueno, yo estoy más que agradecido porque en estos debates, en estas reflexiones, después surgen, sin duda, elaboraciones que son fantásticas y que espero que hagan que este sistema con el que todos participamos y con el que todos trabajamos sea más rico, más plural, mucho más abierto, mucho más reflexivo, menos consumista y menos deudor del sistema capitalista que nos tiene ahogados y que tiene ahogado al planeta, con una crisis ecológica fastuosa y que nosotros pensamos que es una cuestión que le corresponde a otros. Nos corresponde a todos poder salir de esta máquina trituradora que hemos creado y que seguimos sosteniendo, y que desde Biodanza no tenemos que contribuir a seguir sosteniendo. Bueno, gracias a todos, gracias Román, Guido, Vale. gran compañero. Bueno, después de esta danza de los ancestros, de conexión con los ancestros también, como no, sí. Nos vamos reencontrando con los que hagan el seminario, por supuesto, pero si no, habrá, por supuesto, nuevas propuestas, nuevas conferencias. Así que un saludo para todos, un abrazo enorme. Bueno, besos. Gracias por estar, gracias. chicos, chicas, chiques. Muchas gracias, Román. Muchas Carlos, gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao, qué Gracias. lindo. Cada uno. Sí, lindo verlo. Delicia. Blanquita, qué linda verte. Gracias. Saludos a todos. Gracias.